Hare Krishna, buenas tardes. Mis reverencias a todos los devotos, los Vaishnavas. Gracias por acompañarnos, como siempre, en esta serie de conferencias y charlas acerca del Bhagavad Gita tal como es, de Srila Prabhupada. Para aquellos que no conocen, es muy importante saber que este Bhagavad Gita, como Srila Prabhupada lo mencionó, es el Bhagavad Gita tal como es. Y cuando los devotos le preguntaron por qué él quería llamar a este Bhagavad Gita de esa manera, es porque Prabhupada dijo, bueno, en realidad hay muchas traducciones del Bhagavad Gita en Occidente y ninguna de ellas, ¿no?, ha cumplido el propósito que tiene el Bhagavad Gita. El propósito del Bhagavad Gita es hacer que la gente se vuelva devota de Krishna. Entonces Prabhupada dijo, en realidad ninguno de esos Bhagavad Gitas ha cumplido el propósito que está mencionado en el mismo Bhagavad Gita, y que ninguno de ellos ha sido o ha podido expresar el verdadero espíritu del Bhagavad Gita, el cual es dado por el Señor Krishna en sus mismas palabras, y de esa manera ninguno en realidad podemos decir que es un Bhagavad Gita tal como es. Por eso este Bhagavad Gita de Srila Prabhupada es llamado el Bhagavad Gita tal como es, porque realmente como Prabhupada quería y como Krishna quería en realidad, cumple el propósito del Bhagavad Gita. Así que bueno, estamos leyendo. Antes que nada, muchas gracias a los devotos de Buenos Aires, Chitrak Prabhu, por invitarme a dar esta pequeña charla, que vamos a intentar hacer lo mejor posible, como dicen las escrituras y dicen los devotos, en la medida que un pájaro vuela más alto de acuerdo a la envergadura de sus alas, de la misma manera uno va a tratar de explicar la comprensión trascendental del Bhagavad Gita de acuerdo a la capacidad que uno tenga. Así que bueno, muchas gracias. Estamos entonces leyendo del capítulo 5, hoy día nos toca el verso 12, el capítulo 5 titulado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, capítulo 12, texto 12, capítulo 5. Y vamos a cantar un poquito antes de empezar a leer el verso. Muchas gracias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitina Amine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata Harine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai
Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Go Premanande Haribo. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que están ahí. Gracias por estar presentes. Mis reverencias para todos. Saludos desde Mendoza, Argentina. Reverencias para todos. Acá los devotos me ponen saludos desde Ecuador. Hare Krishna. Bienvenidos. Entonces estamos hoy día leyendo, glorificando y volviéndonos más absortos en la conciencia de Krishna a través de la lectura trascendental de nuestros amados, excelsos y espirituales libros de Srila Prabhupada, ¿no? Hoy día entonces, como decíamos al principio, vamos a leer el verso 12 del capítulo 5 del Bhagavad Gita, pero antes que eso, para entender una idea del contexto en el que el verso se está relatando, porque normalmente, o algunos de ustedes seguramente que están presenciando esta charla, tal vez no vienen haciendo una consecución o han venido escuchando gradualmente los versos que se están leyendo. Entonces, para tener una idea del contexto en el que esa instrucción se está dando, vamos a empezar haciendo precisamente una idea del contexto, ¿no? Entonces, es interesante ver que en el primer verso de este capítulo 5, Srila Prabhupada hace algo así, ¿no? Así que vamos a leer, en vez de primero leer el verso 12, vamos a leer el verso 5 y su significado. Entonces, el verso primero de este capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, dice lo siguiente: Arjuna uvacha sannyasam karmanam Krishna punaryogan cha samsashi yat shreya etayorekam tam bruhi sunishchitam. Lo que dice en la traducción, Arjuna dijo, o Arjuna preguntó: oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de estas dos cosas es más beneficiosa para mí? Significado por Srila Prabhupada. En este quinto capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice que el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la árida especulación mental. El servicio devocional es más fácil que esta última, ya que por su naturaleza trascendental lo libera a uno de las reacciones. En el segundo capítulo se explicó el conocimiento preliminar acerca del alma y el enredo que está en el cuerpo material. Está mal escrito aquí. Ahí también se explicó cómo salir de este enjaulamiento material mediante el Buddhi Yoga o del servicio devocional. En el tercer capítulo se explicó que una persona que se encuentra en el plano del conocimiento deja de tener deberes que ejecutar. Y en el cuarto capítulo el Señor le dijo a Arjuna que todas las clases de trabajo que se ejecutan a modo de sacrificio culminan en el conocimiento. Sin embargo, al final del cuarto capítulo el Señor le aconsejó a Arjuna que despertara y peleara, situado en el plano del conocimiento perfecto. Así pues, al recalcar simultáneamente tanto la importancia del trabajo con devoción como la inacción con conocimiento, Krishna ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determinación de pelear. Arjuna entiende que la renuncia con conocimiento implica el cese de toda clase de trabajos realizados como actividades de los sentidos. Pero si uno realiza un trabajo en el servicio devocional, entonces, ¿de qué modo ha cesado el trabajo? En otras palabras, él cree que el sannyas o la renunciación con conocimiento debe estar libre por completo de toda clase de actividades, porque a él le parece que el trabajo y la renunciación no son compatibles. Da la impresión de que él no ha entendido que el trabajo con pleno conocimiento no es reactivo, o sea, no genera reacciones, y en consecuencia es igual que la inacción,
o no hacer nada. Él pregunta pues si debe dejar de trabajar por completo o si debe trabajar con pleno conocimiento. Bueno, este es básicamente la inquietud, ¿no?, de Arjuna, y por tanto también la respuesta de Krishna va a ser, en realidad las dos son buenas, ¿no? Tanto el trabajo, ¿no?, como la inacción o el entender al ser a través del conocimiento, las dos son buenas, ¿no? Pero bueno, ahora le va a hacer cuál es la distinción. Porque acá Srila Prabhupada nos está explicando que tanto en el capítulo 2 se enseña el Sankhya Yoga, ¿no?, o el entender que la entidad viviente es ajena, ¿no?, a los deseos, a la acción, a la reacción, ¿no?, que en realidad el ser es trascendental a todo eso. Y se lo explica con Sankhya Yoga o con una idea de utilizar la inteligencia para hacer el discernimiento de la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, de la diferencia que hay entre el karma o las actividades y el alma, de la diferencia que hay entre la mente, la inteligencia, ¿no?, y el alma. Y en última instancia le está explicando que el ser o el alma en sí es ajena o independiente de todo lo que es la manifestación material en este sentido que hablábamos, ¿no?, de los deseos, de las acciones, de las reacciones, del karma, de los resultados, de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué técnica se utiliza en el capítulo 2 del Bhagavad Gita? El discernimiento a través de Buddhi Yoga, o el discernimiento inteligente. En este capítulo 2 del Bhagavad Gita, donde todos sabemos, se empieza a explicar la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma con analogías claras, ¿no? Como ustedes, Dejino Asmin Yata Deje Kaumaran Yawanan Yara Tatta Dehantara Prapti Dirastata Namuhyati. Ese famoso verso en el que dice, así como el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego la vejez, ¿no?, el alma dentro del cuerpo. De la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte, el alma sensata, dirastata namuhyati, namuhyati, no se confunde por tal cambio. Entonces ahí, de una manera sankhya, ¿no?, una manera, ¿cómo se puede decir? Sankhya significa contar, dar ejemplos claros, analogías claras, para entender la diferencia entre el cuerpo y el alma. Krishna le está explicando este asunto para que a través del discernimiento, a través de la inteligencia purificada con conocimiento, pueda hacer el discernimiento claro para entender, ¿no?, este asunto de que el alma es independiente y que en realidad, ¿no?, como dice en algún verso del Bhagavad Gita también, el alma está sentada en este cuerpo hecho de energía material y está siendo espectador de todo lo que está sucediendo, ¿no? La persona que cree que es la autora de las cosas que se están haciendo, en realidad no, está en maya o está en ilusión, ¿no? Como dice Prakriti Kriya Gunamaneni Unai Karmani Sarvashaha Ahankara Vimudatma Kartahamiti Manyate, ¿no? Dice, confundida por el ego falso, el alma se cree la autora de actividades que en realidad son realizadas por las tres modalidades de la naturaleza material. O sea que, digamos, el alma que está en el cuerpo en realidad no hace nada, solamente desea. Y todo lo demás, ¿no?, como por ejemplo yo quiero tocar estos cártalos, no es que yo estoy tocando los cártalos, sino que el alma desea, y todo lo demás se produce a través del cuerpo, los semidioses, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está tratando de hacer en el capítulo 2 este asunto, ¿no?, de explicarle a Krishna que en realidad, a través del conocimiento, uno debe entender que el alma está más allá de todo el mundo de los deseos, de la forma, de los colores, de las atracciones, ¿no? Entonces, hay dos versos interesantes en este capítulo 2 en el que se deja claro cuál es el propósito de este capítulo 2, ¿no? Estos versos son Dhyayato Visayam Pumsam Sangaste Supayayate Sangas Sanyayate Kama Kama Kroda Viyayate Kroda Bhavati Sammoha Sammoha Smriti Vibramaha Smriti Brahmsam Budinasha Budinasha Pranasyati. Entonces dice, fíjate cómo es la cosa, Arjuna. Dice, los sentidos, ¿no?, la vista, el gusto, el oído, ¿no?, la sensación del tacto, el sabor, están por encima de los objetos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo veo la forma y la vista automáticamente es por encima del objeto.
¿no? Entonces cuando los sentidos se depositan o contemplan los objetos de los sentidos, automáticamente se produce en uno el deseo de disfrutar, o sea, aparece la lujuria, ¿no? Y lujuria no necesariamente en este caso se refiere a algo sexual, sino que en general, ¿no? Si vemos, por ejemplo, tenemos hambre o no, y vemos una rica torta de chocolate, automáticamente nos entra el deseo de disfrutarla, ¿no? Entonces dice, Dhyayato Visayam Punsan, cuando los sentidos se depositan en los objetos de los sentidos, automáticamente se produce el apego, Dhyayato Visayam Punsan, Sangas te supayate, Sangas Sanyayate Kama, del apego surge la lujuria, Kama Kroda Vijayate, ¿no? Y de la lujuria surge la ira, ¿no? Porque como este es un mundo de la saciedad, ¿no? En el que la ley de la saciedad está presente, si disfruto mucho de eso que quiero disfrutar, no obtengo verdadero felicidad, por lo tanto entro en ira, en enojo, en mayor o menor medida. Y si no disfruto de algo, también me enojo. Por lo tanto, consecuentemente, cuando ya los sentidos están depositados sobre los objetos de los sentidos, automáticamente se produce en uno el deseo de disfrutarlo y consecuentemente la lujuria, en mayor o en menor grado, ¿no? De hecho, se explica que en este mundo todo el mundo está en esa ugra karma, ¿no? En este trabajo en ira, porque todos están muy alocados corriendo atrás de la complacencia de los sentidos y podemos ver esa insatisfacción que se traduce en ira a gran escala cuando por cualquier cosita hay riña, ¿no? en la sociedad. Por eso está la era de Kali, la era de la riña y la hipocresía, porque por una pequeña cosa la gente se pelea o se producen desastres. Entonces, bueno, después dice, bien, dice después, Kroda Babati Sammoha, o sea, de la ira surge la confusión, ya a la gente no le funciona la inteligencia. Kroda Babati Sammoha, Sammoha Smriti Vibhramaha, Smriti Brahmsam Budinasha, Budinasha Pranasyati. Entonces dice, de la confusión de la memoria surge el olvido acerca de quién uno es, ¿no? Smriti Brahmsam Budinasha, se pierde la inteligencia, ¿no? Ya uno no puede discernir en forma clara. Y al perder la inteligencia, ¿qué pasa? Uno es arrastrado de nuevo al charco material. Budinasha Pranasyati, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, nosotros entendemos que inteligencia significa aquello que está en nuestro ser, que es parte de nuestro ser, que nos sirve para elegir entre una cosa u otra, ¿no? Siempre lo explico esto en términos lógicos. Inteligencia significa elegir o elegir entre una cosa y otra, pero para poder llevar a cabo ese discernimiento tenemos que tener algo con que compararlo. Por lo tanto, la inteligencia se alimenta con conocimiento, ¿no? Si yo no sé, no sé cómo, no tengo posibilidad de elegir entre una cosa y otra, porque la inteligencia funciona con comparación, ¿no? Comparación. Tengo esto y tengo esto, ¿qué elijo? Y tengo que saber, probar, qué es mejor. Una vez que ya probé, ¿no? Tuve el vijnana, la experiencia, digo, esto es mejor, ¿no? Por lo tanto ya tengo conocimiento y la próxima vez la inteligencia va a saber qué elegir. Por lo tanto, este proceso de conciencia de Krishna es precisamente una purificación de la inteligencia a través de la experiencia espiritual que nos va llevando gradualmente a elegir mejor en términos de volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Por eso, también en el verso 2 del capítulo 9 se explica que este conocimiento es el rey del conocimiento y el rey de la educación, porque nos brinda una percepción directa del ser, directa del alma, de las actividades del alma, a través de la iluminación espiritual, ¿no? A través del vijnana, no solamente del conocimiento teórico, sino de la realización que uno obtiene al aplicar este conocimiento teórico. Bueno, entonces, eso es lo que Prabhupada nos explica, que Krishna le ha explicado a Arjuna en el capítulo 2. Básicamente, a grandes rasgos, este es el propósito del capítulo 2. Entonces después, que habla del conocimiento y el desapego, a los frutos de la acción, ¿no? Que uno debe mantenerse ecuánime y que no debe actuar, ¿no? Básicamente eso es lo que Arjuna entendió. En el capítulo 3, Krishna le está explicando que en realidad está bueno actuar,
pero si lo haces desapegado del resultado y como una ofrenda a Krishna. Entonces, en el capítulo 3 se cierra un poquito también con un par de versos famosos, esta idea sankhya o esta idea de lógica que acabo de explicar con respecto a los sentidos, y en los versos 40 y 41, 41 y 42 son los versos finales del capítulo 3, no lo tengo ahora aquí, pero dice, ¿no? Con respecto a la actividad, ¿no? Indriyani paranyahur, indriyavya paramana, manasasta tu para buddhir, yo budé para tastusa, ¿no? Entonces dice, en realidad los indriyani paranyahur, los sentidos son superiores a los objetos de los sentidos, ¿no? Indriyani paranyahur. Indriyavya paramana, superior a los sentidos, a los sentidos es la mente, la cual digamos, engloba todos los sentidos, ¿no? Entonces el objeto de los sentidos, la mente, ¿no? Indriyavya paramana, manasastu para budir, ¿no? La inteligencia es superior a la mente, manasastu para budir. Yo budé para tastusa. Y superior a la inteligencia aún es el alma espiritual, ¿no? Por lo tanto, dice el último verso del capítulo 3, Evam budet param buddha samstavyatmanam atmana yohi shatrum mahabahu kamarupam durasadam. Dice, en consecuencia, se debe estabilizar la mente mediante un proceso espiritual fidedigno, y Prabhupada pone entre paréntesis en el significado, en este Bhagavad Gita tal como es, la conciencia de Krishna o el proceso de conciencia de Krishna, y así mediante esa práctica conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria, ¿no? Ese es, digamos, entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, ocúpate en el servicio devocional de manera que, purificando, ¿no?, todo eso que va desde el alma espiritual, ¿no?, que controla la inteligencia cuando está purificada por conocimiento, y esa inteligencia controla la mente, ¿no?, cuando está desbordada, y la mente controla los sentidos controlan los objetos de los sentidos. Entonces debemos practicar un proceso espiritual fidedigno, ¿no?, que nos lleve a que nosotros, el alma espiritual, se vuelva el dominante en toda esta consecución de cosas que nos componen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Actividad consciente de Krishna. Eso es lo que termina diciéndole en el capítulo 3. Pero después, en el capítulo 4, se habla del conocimiento trascendental, de dónde deriva el conocimiento trascendental, cómo surge en el corazón cuando la entidad viviente está absorta en la práctica del servicio devocional, y en última instancia, lo que Krishna también le dice a Arjuna es que el conocimiento trascendental, ¿no?, termina en el servicio devocional. O sea, ¿en qué? En actividad. Actividad consciente de Krishna. Por eso, este capítulo 5 va a responder la pregunta de Arjuna, en el que él dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo mejor para mí? Primero me decís que, vamos a leer exactamente, primero me decís que renuncie al trabajo y después me recomendás de nuevo que trabaje con devoción. Krishna, ponete de acuerdo, o sea, ¿qué hay que hacer? Y Krishna le dice, obviamente, en realidad, las dos cosas son buenas, ¿no? Y una persona inteligente entiende que por dedicarse a la práctica de una de las dos, ¿no?, obtiene los resultados de ambas. Pero, Krishna le dice, aún así es mejor trabajar con devoción que renunciar a los frutos de tu trabajo. Entonces, acá está el siguiente verso en el capítulo 5, dice, la personalidad de Dios respondió, la suprema personalidad de Dios, Shri Bhagavan Uvacha, ¿no?, le dice, la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia al trabajo. Y ya, en el verso 3, ¿no?, Krishna le sigue diciendo, aquel que ni odia ni desea los frutos de su actividad es conocido como alguien que siempre ha renunciado. Esa persona liberada de toda clase de dualidades supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo, o Arjuna, más abajo, el de los poderosos brazos. Y fíjese qué interesante el maseo indirecto que Krishna le da a Arjuna en el verso 4, le dice, solo los ignorantes,
Arjuna, hablan de servicio devocional, Karma Yoga, como algo diferente al estudio analítico del mundo material, Sankhya Yoga. Aquellos que verdaderamente son eruditos, básicamente está diciendo, bueno, ponete las pilas y sé un erudito. Dicen que aquel que se consagra bien a uno de los dos senderos obtiene los resultados de ambos. Entonces, en este capítulo 5, Krishna está explicando todo esto. Hemos hecho consecuentemente la introducción y, digamos, hemos explicado básicamente por qué Arjuna tenía la duda, ¿no? Después de haber escuchado teóricamente las ambiguas instrucciones del Señor, ¿no? Krishna está aclarando que en realidad las dos cosas no son excluyentes, sino complementarias, ¿no? Que aquel que se dedica a la práctica de uno u otro obtiene el resultado de los dos, pero que en última instancia es mejor trabajar con devoción. ¿Por qué? Porque eso desarrolla en el corazón del devoto un espíritu de amor a Krishna. ¿Y qué es esta conciencia de Krishna? Sino Bhakti Yoga, o revivir nuestro amor dormido por Krishna. Así que el verso que nos toca leer hoy día, ahora sí vamos al verso, es el número 12, en el cual, bueno, Krishna está explayándose un poco más acerca de este proceso de conciencia, de Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Entonces el verso dice lo siguiente: Yuta karma phalam tyaktva shantim apnoti naishtikim ayukta kamma karena faleshakto nibadyate. Palabra por palabra, este verso dice lo siguiente: Yuktaha, aquel que está dedicado al servicio devocional. Karma phalam, los resultados de las actividades. Karma phala, phala significa en sánscrito fruto, ¿no? Así, phala es fruto, es pH, ¿no? Así, karma phala significa los resultados de las actividades, dice aquí la traducción, pero, o los frutos de las actividades, ¿no? Tyaktva, abandonando, ¿no? O dejando de lado. Shantim, paz perfecta. También, en homónimo en español, ¿no? La palabra shanta es santidad o estado de santidad en español, ¿no? Shantim en sánscrito. Paz perfecta. Amnoti, logra. Naishtikim, resuelto. Ayukto, aquel que no tiene conciencia de Krishna. Kamakarena, para disfrutar del resultado del trabajo. Phale, el resultado, el fruto. Shakta, apegado. Nibadyate, se enreda. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Ya hay Srila Prabhupada, sentí del otro lado. Ok, traducción. El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada, sin manchas, porque me ofrece los resultados de todas las actividades. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Significado por Srila Prabhupada. La diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal, inclusive aunque estén realizando la misma actividad, eso lo digo yo, no dice el texto, es que la primera está apegada a Krishna, mientras que la otra está apegada a los resultados de sus actividades. La persona que está apegada a Krishna y que trabaja únicamente para Krishna es sin duda una persona liberada y no se angustia por los resultados de su labor. En el Bhagavatam se explica que la causa de la ansiedad que se siente por el resultado de una actividad la constituye el hecho de que uno está actuando con la concepción de la dualidad, es decir, sin conocimiento de la verdad absoluta. Krishna es la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. En el estado de conciencia de Krishna no hay ninguna dualidad, todo es absoluto, obviamente. Todo lo que existe es producto de la energía de Krishna, y Krishna es totalmente bueno. Por lo tanto, las actividades que se realizan con conciencia de Krishna se encuentran en el plano absoluto. Dichas actividades son trascendentales y no tienen ningún efecto material. Por eso, en el estado de conciencia de Krishna, uno se llena de paz. Pero aquel que está enredado en la búsqueda de beneficios para la complacencia de los sentidos, no puede tener esa paz. Ese es el secreto del estado de conciencia de Krishna. La comprensión de que no existe nada aparte de Krishna constituye el plano de la paz y la ausencia de temor.
Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, este significado es muy profundo, aunque parezca muy simple. Hay algunas cositas que analizar, como para poder tener un entendimiento más profundo de lo que Srila Prabhupada está expresando en este significado. Es que pueden haber dos personas ahí actuando en lo mismo, ¿no? Pero la diferencia que hay entre una persona consciente de Krishna y otra persona es que una persona sin conciencia de Krishna normalmente actúa con deseos de ganancia, de obtener ganancia acerca de su actividad, ¿no? Todo el mundo trabaja así. Nadie trabaja de otra manera. Por lo tanto, todo el mundo está en ansiedad. ¿Por qué? Porque están queriendo disfrutar de algo que no les pertenece. Todo es de Krishna. Sin embargo, en este mundo de ilusión, nosotros estamos bajo la energía ilusoria pensando que nosotros somos los disfrutadores de esa energía. Ese en realidad es el principio de nuestra existencia en el mundo material. Podemos dar una analogía que suelen dar los devotos, solía dar Srila Prabhupada aquí. Imagínense, ¿no? Una persona que tiene un banco, un dueño de un banco, un propietario de un banco que contrata gente para trabajar, y uno de ellos, ¿no?, sabe que trabajando, contando dinero, ¿no?, mucho dinero, y haciendo su trabajo bien, ¿no?, puede a fin de mes tener su recompensa, ¿no?, el sueldo, o a fin de semana, depende del país donde viva. Sin embargo, hay otro, ¿no?, que anhela obtener los frutos que no le pertenecen y roba el dinero, ¿no? Cuenta algo de dinero, hace como que trabaja, pero también roba. Esa persona naturalmente va a estar en una ansiedad terrible porque sabe que tarde o temprano, por actuar en contra de la ley, va a recibir el castigo. Cuando lo agarren, va a ir preso. Entonces, ese estado de ansiedad se genera precisamente porque esa persona está robando, ¿no?, lo que no es de su propiedad. De la misma manera, una persona que no trabaja o que trabaja en general sin conciencia de Krishna, lo único que está haciendo es robando a Krishna, la propiedad de Krishna, para su propio disfrute, ¿no? Recuerdo también un pasatiempo bonito que cuentan algunas historias de Prabhupada, en que una vez Srila Prabhupada recibió a un donador, a una persona que estaba haciendo amiga del movimiento, y los devotos se lo presentaron en una caminata, ¿no? Le dijeron: Prabhupada, bueno, el señor tal. Prabhupada lo miró y le dijo: Hare Krishna. Entonces él les dice, Prabhupada le preguntó: ¿y usted qué hace?, ¿no? Y el señor le dijo: bueno, yo soy minero, o sea, tengo minas extraigo minerales de la tierra. Y Prabhupada lo miró seriamente y le dijo: ah, usted es un ladrón. Y los devotos quedaron todos: ah. Y entonces uno de los devotos le dijo a Prabhupada: bueno, Prabhupada, pero él en realidad nos da muchas donaciones, importantes donaciones para el movimiento. Entonces Prabhupada dijo: ah, entonces usted es un ladroncito. Sí, en realidad ese es el tema, ¿no? Que en medida que nosotros somos menos conscientes de Krishna, en medida que nosotros pensamos que todo lo que existe en este mundo material es para nuestro propio disfrute, y en medida que tenemos esa actividad no consciente de Krishna, es mayor nuestra ansiedad, porque estamos robando lo que no nos pertenece. Entonces, básicamente, lo que Prabhupada está diciendo aquí es que en el mundo espiritual, ¿no?, en el plano de conciencia de Krishna, cuando uno alcanza la plataforma de pleno conocimiento trascendental, o está situado completamente en la devoción pura a Krishna, puede entender a cabalidad, profundamente, que no hay nada excepto Krishna. Krishna está en todas partes, como nos decían cuando éramos chiquitos. Krishna está en el corazón de cada entidad viviente, y todo lo que existe es propiedad de Krishna, incluso tu cuerpo, incluso tu vida. Por lo tanto, el proceso de conciencia de Krishna tiene como objeto educar a la gente en que utilice la vida que tienen, que es de Krishna, para el servicio de Krishna, ¿no? Ese es básicamente lo que está diciendo aquí. Y por otro lado, ¿no?, a veces, cuando nosotros caemos en ilusión, pensamos que podemos disfrutar independientemente de Krishna. Porque la ilusión,
o Maya, en realidad es como una noche, ¿no? Como una oscuridad, que nos hace pensar que ahí hay algún lugar en el que Krishna no está. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Mucha gente, inclusive no necesariamente consciente de Krishna, espera las horas oscuras del día, cuando entra la modalidad de la ignorancia, ¿no? Que llega la noche, para hacer sus fechorías, para esconderse, pensando que Krishna no los ve. A veces inclusive los devotos caemos en esa ilusión, ¿no? Y pensamos, dice, bueno, como los devotos no me ven, ahora puedo hacer algo que la mente me está demandando. Pero bueno, en realidad Krishna, ¿no? Es Upadrasta Numantacha, ¿no? Krishna está en el corazón como juez, jurado y testigo de todo lo que hacemos, inclusive cuando estamos solos. ¿No? Siempre Krishna está mirando y está siendo juez, jurado y testigo de lo que hacemos, ¿no? De manera que es interesante meditar en eso. ¿No? Una vez escuché a un devoto decir, y me pareció interesante lo que decía, que el verdadero carácter de un Vaishnava se manifiesta cuando está solo. ¿No? Porque muchas veces, por una cuestión de presión social o de ego que todavía no purificamos, pensamos que en la asociación de los Vaishnavas tenemos que mostrar una cara distinta a la que realmente somos. Y cuando estamos solos, a veces hacemos cosas que no hacemos cuando estamos con los devotos. Así que eso es importante, ¿no? A meditar y pensar que en realidad nunca estamos solos. Al contrario, Krishna siempre está ahí. No solamente como juez, jurado y testigo, de una manera así como mirando a ver qué es lo que estás haciendo, sino como un amigo bien queriente, ¿no? Él es el amigo bien queriente que está en el corazón. ¿No? Porque nos acompaña, inclusive cuando estamos en una situación de peligro. A veces alguien muy querido a nosotros nos puede abandonar, ¿no? Si estamos en una situación de peligro. O incluso aunque, por ejemplo, alguien muy querido para nosotras, ¿no? Como, no sé, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, en un momento de peligro, quieran estar con nosotros, por ejemplo, si tenemos que en algún momento dejar este mundo, y aunque ellos inclusive nos quieran ayudar o acompañar, ellos no pueden ir con nosotros, ¿no? Tenemos que dejar el mundo solos, ¿no? Así que, pero Krishna siempre está ahí. Es por eso Krishna es el amigo bien queriente de todas las entidades vivientes. Entonces acá hay una pregunta de Rubén Cuello que dice, Haribol Prabhu pregunta, ¿la mente, el ego falso pertenece a Krishna? ¿La mente, el ego falso pertenece a Krishna? Bueno, es una pregunta un poco relativa para contestar. Nosotros tenemos una mente, un ego, pero ese ego, o lo que en realidad somos, se vuelve ego falso cuando nosotros utilizamos nuestra libertad o nuestro libre albedrío para disfrutar independientemente de Krishna. Y para poder hacer eso, porque precisamente eso no existe, no hay tal cosa como un lugar donde Krishna no esté, o hay algo que no le pertenezca a Krishna, tenemos que entrar en un cierto proceso de ilusión, y se genera, ¿no? Entonces el mundo material, para que nosotros pensemos que podemos disfrutar independientemente de Krishna. ¿Por qué? Porque este mundo está creado por Krishna como una trampa perfecta para que la gente crea que Él no existe. Por eso en este mundo hay tantos ateos y tienen tantos argumentos para dar, ¿no? Porque es una trampa perfecta, ¿no? Entonces el ego, o sea nosotros, el yo, se vuelve ego falso cuando adoptamos a través de nuestro libre albedrío, adoptamos esa tendencia, ¿no? O sea que, en última instancia, la mente, el ego, también pertenecen a Krishna, pero nosotros tenemos una parte y porción de esa mente y de ese ego, ¿no? Recuerden que, como dice también el Bhagavad Gita, creo que no me acuerdo, el verso 16, en el capítulo 16, que dice, las entidades vivientes en este mundo material son mis partes fragmentarias eternas. Y debido a su condicionamiento están luchando afanosamente en contra de los 6 sentidos entre los cuales se incluye la mente, ¿no? En ese verso, Krishna está diciendo que somos partes y porciones de Él. Y que, digamos, la parte y porción de mente, de inteligencia que tenemos, la podemos utilizar para su servicio y de esa manera alinearla a su voluntad o a su naturaleza de que se expande, ¿no? En disfrute, ¿no?
o podemos utilizarla para nuestro propio beneficio. Por lo tanto, en un sentido, ese libre albedrío nos permite o tener una mente que nos enrieda y nos ayuda a desarrollar más ilusión y más frustración y más sufrimiento, o podemos alinearla con el deseo del Señor y volvernos realmente libres. Porque en realidad no hay tal cosa como un lugar donde Krishna no esté. Solamente este mundo material es una ilusión para que pensemos eso. Te doy otro ejemplo, Rubén. Suponte que tú quieres ser, no sé, yo soy medio viejo, ya se darán cuenta, pero supone que tú quieres ser un superhéroe, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero ser Rambo, o quiero ser, no sé, Superman. Para poder crear una ilusión como esa, la única posibilidad es hacer una película de Rambo en la que vos te vas a ver ahí y vas a decir, ah, sí, soy Rambo y no sé, soy el superhéroe y hago esto y vuelo y no sé, mato a todos los malos, cosas así. Pero en realidad es una ilusión. Sin embargo, cuando uno está sentado mirando la película, puede creer hasta cierto punto que eso es toda una realidad. La diferencia es que la ilusión que crean las entidades vivientes a través del cine, por ejemplo, es muy, muy limitada con respecto a la ilusión que crea Krishna con su energía divina. Esta energía divina mía es muy difícil de superar, dice Krishna, porque es perfecta, es divina y la he creado yo. Pero aquellos que se rinden a mí pueden atravesarla fácilmente. Y en el Bhagavatam se da todavía una confirmación de esto más poética. Dice, y pueden cruzarla tan fácilmente como una persona cruza el charco que deja la huella de un ternero. ¿No? Bhagavatam lo explica de una manera más poética. Así que sí, ese es el estado de conciencia de Krishna o el estado de ilusión, ¿no? En medida que nos volvemos más devotos y en medida que purificamos nuestra inteligencia, tenemos que entender que en realidad no hay ninguna otra opción que volvernos puros, conscientes de Krishna. No hay otra opción. Es solamente una cuestión de tiempo. Nosotros podemos decidir volvernos serios y determinados en esta vida, o podemos, no sé, tal vez perder la oportunidad en esta vida. No sabemos si en la próxima la vamos a tener, tal vez sí, ¿no? Pero bueno, todo depende de nuestra capacidad de purificar nuestra inteligencia y darnos cuenta que en realidad no hay ninguna otra opción para nuestra felicidad real que volvernos conscientes de Krishna, porque esa es nuestra posición constitucional, tener amor puro, ¿no?, por el Señor Supremo. Y bueno, y está ahí la energía ilusoria, y está la mente, ¿no? Son nuestros queridos amigos que nos están probando a ver si realmente es sincero nuestro deseo de amar a Krishna y volver de vuelta a casa, porque obviamente nosotros podemos salir de este mundo material, pero no necesariamente volver con Krishna. Podemos liberarnos, ¿no?, del enredo, de las acciones y reacciones resultantes de nuestras actividades, pero eso no significa ir a Goloka Vrindavan. Podemos inclusive ir a los planetas Vaikunthas, donde Dios, no la suprema personalidad de Dios, está en diversas formas, se manifiesta en diferentes formas en los distintos planetas Vaikunthas, pero no necesariamente ir a Goloka Vrindavan con Krishna y los gopas y las gopis. Así que bueno, esa es nuestra decisión. Y lo maravilloso de este proceso de conciencia de Krishna que Srila Prabhupada nos ha traído es que en medida que profundizamos más en su entendimiento, más nos podemos dar cuenta de que es realmente algo increíble. La misericordia más grande, más hermosa, más excelsa, espiritualmente hablando, para la gente más caída en términos de capacidad espiritual. Pero el proceso en sí, por la misericordia del Señor Chaitanya, es tan potente que incluso nosotros, personas tan descualificadas, podemos lograr la perfección, inclusive más grande que la perfección que pueden lograr, no sé, los yogis en la era de Satya, Treta o Dvapara Yuga. Esa es la hermosa, gran y única cualidad Mahaguna, como dice el Bhagavatam, en esta era de Kali, el Sankirtan Yagya del Señor Chaitanya, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, no lo quiero hacer más largo.
Si alguno de los devotos que está escuchando la clase ahora en directo o más tarde tienen la posibilidad de ver la clase y quieren hacer alguna pregunta, por favor pueden dejarla posteada en la página de Facebook de Buenos Aires y yo voy a entrar a responderla. O pueden escribirme personalmente a mi Facebook. Mi nombre es Baladeva Das, pero figuro en Facebook como Enzo Oneto. Así que bueno, estoy a su servicio y cualquier cosa en que los pueda ayudar, por favor cuenten conmigo. Muchas gracias entonces a los devotos y muchas gracias a los devotos de Buenos Aires por permitirme esta participación en las clases de Bhagavad Gita. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Muchas gracias.